no hay perdón alguno. Dice, si la persona desea purificarse, después es asistido y ahí está todo esto que lo ayuda. La idea de que no hay perdón tiene que ver con que el daño que produce, el perdón del que habla la Torá es un perdón en donde la persona vuelve a estar en la misma posición que estaba antes, como si fuera que no hubiera hecho eso que lo desconectó. En el caso de hablar mal de otras personas, de inventar, ¿sí? de mentir e inventar y decir algo negativo de otro, motzi shem ra, no hay perdón, es decir, el daño que sea que la persona se hizo a sí mismo perdura. Ahora, si la persona se arrepiente, se aísla y se purifica, vuelve a recuperar los estados de santidad y todo lo demás. Es más, vuelve a recuperar su salud, pero el daño está hecho. Por eso es que la gente que tiene cáncer generalmente lo que consigue es que el cáncer esté en remisión y a lo mejor una sola vez se manifiesta y nunca más vuelve a manifestarse. Pero el gran problema es que la gente piensa que es una enfermedad aleatoria o que es algo que es una cuestión genética. No entiende que hay algo en su emoción, en lo que él, cómo él percibe el mundo y cómo se conecta con los demás, que es lo que hace que la enfermedad se despierte. Y en definitiva lo que la persona tiene que hacer es, primero aislarse, ¿sí? Separarse de su entorno, verificar si la forma en cómo interpretaba la realidad tenía que ver con la dualidad de lo bueno o lo malo, y lo que él hacía y lo que él sentía, si estaban conectados a esta idea de la dualidad de este cerebro reptiliano que proviene de Da'at, de bueno, malo, enemigo, amigo. Y una vez que logra identificar eso e identifica si como él operaba bajo esa percepción o su vida era desde un lugar de santidad, si decide corregirlo, lo que tiene que hacer es que tiene que ir al Cohen. Si se fijan acá, entre todas las sefirot que mencionamos, no está Gesed, ¿sí? Tiene que ir al Cohen para que el Cohen lo examine. ¿Qué es el Cohen? El Cohen es Gesed. La persona tiene que, desde ese lugar de aislamiento, decidir ser llevado, tiene que llevarse a sí mismo a Gesed. Se va a dar cuenta que si está enfermo y no le echa la culpa a los genes o lo que sea y entiende que es él quien despertó esa enfermedad, se va a dar cuenta que es por falta de misericordia, por falta de dar, por falta de hacer por los demás. Entonces la persona tiene que llevarse a sí mismo al sacerdote, es decir, hoy, ¿cómo lo hace hoy que no hay sacerdote, que no hay templo, que no hay sacrificio de los pájaros y demás? La persona tiene que llevarse a sí mismo hacia la sefirá de Gesed, ¿sí? Es decir, desde ese lugar de enfermedad, en lugar de estar pensando en sí mismo y cómo hago para curarme y esto y lo otro, empezar algo para los demás. Salir del lugar de estar ensimismado en su problema y su percepción y en que cree que tiene razón o en que es una pobre víctima, y decidir hacer algo por los demás. Hace de cuenta que no te vas a curar y que es inminente que la persona se va a morir. Entonces, si ya la persona se va a morir, más vale que deje algo valioso para la humanidad antes de irse. Bueno, en ese esfuerzo del hacer algo valioso por los demás, la persona se está llevando a sí mismo a Gesed. Para que Gesed, dice, para que el sacerdote verifique, lo mire y verifique si está sano o no. Es decir, eso que estás tratando de hacer por los demás, eso mismo es lo que va a verificar si es cierto que estás queriendo hacerlo por los demás o no. Y lo que tiene que llevar la persona es dos nuevos intelectos limpios, ¿sí? Los dos pájaros. La persona tiene, si no llegó a Gesed con dos nuevos intelectos limpios, no va a tener la profecía de saber cómo curarse, ¿sí? Es decir, no va a tener la profecía de saber cómo llevar a cabo
eso que está tratando de hacer por los demás. Encima de todo esto, la persona tiene que tener todo el resto de las emociones presentes. Tiene que traer a Tiferet, tiene que traer a Geburah, ¿sí? Tiene que traer a Yesod. Todas las otras emociones tienen que estar presentes frente al Cohen, es decir, frente a Gesed, para traerse a sí mismo, dice, deberá ser traído al sacerdote para traerse a sí mismo como sacrificio. La forma en cómo una persona se cura de cáncer y cómo evita que nunca más le pase, primero sabemos la causa. La causa es la percepción que tiene, cómo eso afecta su emoción y generalmente en ese proceso defensivo que tiene la persona, sea que sea agresiva o que sea una persona que se victimice y sea todo un pobrecito, sea que está gritándole al otro o haciéndose el pobrecito, seguramente está hablando mal del otro, ¿sí? Contándole a los demás, te tengo que contar lo que me hizo mi papá, mi mamá, mi tío, el jefe, mi socio, quien sea, ¿sí? Esa necesidad de contar mal, de hablar mal del otro, y generalmente la gente exagera y se convierte en Motzi Shem Ra, hace que descienda en él este espíritu de destrucción. Ahora, la persona tiene que salir de ahí, aislarse de la situación, salir de ahí e ir hacia Gesed. Pero tiene que llevar todo a Gesed. Tiene que ir, es una cuestión de vida o muerte. Tiene que ir, buscar algo que hacer por alguien, por los demás, que no involucre toda esa percepción y eso que veía antes de la vida, y tiene que llevar todo, es decir, tiene que llevar Geburah, es decir, todo su deseo, todo su juicio, todo lo que él tiene en Geburah, tiene que ponerlo en servicio, llevárselo a Gesed, al sacerdote. Todo su Tiferet al sacerdote, Netzachot, todo, Yesod, todo tiene que estar enfocado en eso que va a hacer por los demás. Esa es la cura de cualquier mal.